La mayoría dice creer en Jesús, pero muy pocos obedecen lo que Él realmente mandó. Miles oran cada día, otros llenan templos, levantan las manos, hablan de fe y esperanza, pero ignoran un mandamiento que no se puede negociar, uno que no emociona al oído, pero define el destino eterno del alma. Un mandamiento que no busca sentimientos, sino decisiones, que no se mide por palabras, sino por acciones. Uno que separa a los religiosos de los verdaderos hijos de Dios. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Jesús no vino solo a sanar cuerpos ni a multiplicar panes. Vino a revelar el corazón del Padre y en una de sus últimas noches sobre la tierra dejó una orden que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 13:34. No fue una sugerencia, no fue una idea para reflexionar. Fue una orden directa del cielo, pero con el paso del tiempo, ese mandamiento se volvió incómodo, olvidado, reemplazado por palabras bonitas y emociones vacías. Hoy, este video no te traerá una historia fácil de escuchar, te confrontará, porque hablar del amor de Dios no es repetir versículos, es entender lo que ese amor exige de nosotros. Jesús no nos llamó a amar cuando sea conveniente. Nos llamó a amar como Él amó. Y ese tipo de amor cuesta. Cuesta orgullo, cuesta heridas, cuesta renunciar. Pero también es el único amor que salva, que sana, que transforma. Así que antes de continuar, detente un segundo y piensa, ¿vives lo que predicas? ¿Amas como Jesús te amó? Si este mensaje ya está hablando a tu corazón, apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal y comenta la palabra amén para decirle a Dios, quiero aprender a amar como tú. Ahora prepárate, porque lo que escucharás a continuación no es una historia más. Es el mandamiento que revela si realmente has conocido a Cristo. Había una noche silenciosa en Jerusalén. Las lámparas del aposento alto temblaban con una luz suave mientras los discípulos observaban a Jesús en silencio. Ellos no lo sabían, pero estaban presenciando sus últimas palabras antes de la cruz. Había enseñado, había sanado, había perdonado, pero ahora, en medio de aquella cena, Jesús dejó algo que marcaría para siempre el corazón de quien lo escuchara. No fue una promesa ni una profecía, fue una orden que muchos recuerdan con los labios, pero que pocos obedecen con la vida. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 13:34. Esa frase atravesó el aire como una espada invisible. Los discípulos se miraron confundidos. Pedro pensó en su impulsividad, Tomás en sus dudas, Juan en su amor silencioso. ¿Qué significaba exactamente como yo os he amado? Jesús acababa de lavarles los pies, un acto que ningún maestro hubiera hecho. Y pronto lo demostraría de nuevo, no con palabras, sino con sangre. Aquel mandamiento no era una teoría, era el centro mismo del Evangelio. Con el paso del tiempo, ese mandamiento comenzó a olvidarse. La iglesia creció, las doctrinas se multiplicaron, los templos se llenaron, pero el amor comenzó a escasear. Se discutía sobre quién tenía razón, quién interpretaba mejor la Biblia, quién tenía más fe, pero pocos hablaban de amar como Cristo. Jesús lo había dicho claramente, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Sin embargo, esa se convirtió en una de las palabras menos obedecidas del cristianismo. Amar no es fácil, no es una emoción, ni un impulso, ni una frase bonita para los domingos. Amar es servir cuando no hay reconocimiento, perdonar cuando no hay disculpas y orar por quien te traicionó. Jesús no pidió un amor cómodo, pidió un amor que duela, un amor que renuncie. Él no dijo, amen a quienes los aman, sino, amen como yo los he amado.
Ese tipo de amor no se improvisa, se elige. Y cada vez que eliges amar, cuando no sientes hacerlo, el cielo se mueve a tu favor. Tal vez por eso muchos evitan este mandamiento. Es más fácil hablar de fe que practicar el amor. Más cómodo estudiar la Biblia que lavar los pies del que te hirió. Pero Jesús dejó claro que sin amor, todo lo demás pierde sentido. Puedes conocer todas las promesas de Dios. Puedes tener una oración perfecta. Puedes hablar del Espíritu Santo. Pero si no amas, todo se desmorona. Porque el amor es la prueba más real de la salvación. Sin amor, la fe se convierte en un discurso vacío. Jesús no quería seguidores que solo creyeran en Él, sino que vivieran como Él. Por eso su mandamiento no se basa en emoción, sino en decisión. Y cuando ordenó amar, sabía que cada uno de nosotros necesitaría recordar ese momento en medio de las pruebas, las decepciones y las heridas. Porque cuando decides amar en medio del dolor, algo del cielo desciende sobre ti, no porque el otro lo merezca, sino porque tú entiendes lo que Cristo hizo por ti. El mandamiento olvidado sigue vivo, esperando corazones que se atrevan a cumplirlo. Jesús no pide perfección, pide entrega. No te está diciendo que sientas, sino que actúes, que respondas al odio con bondad, al rechazo con oración y al orgullo con humildad. Ese es el amor que define la salvación. Y si hoy te preguntas cómo agradar a Dios, la respuesta no está en hacer más, sino en amar mejor. Porque en el reino, amar no es una opción, es la señal de que realmente perteneces a Cristo. Cuando Jesús habló, sus palabras nunca fueron inciertas, cada frase llevaba el peso de la eternidad. Pero hay algo que muchos todavía no han comprendido. Jesús no vino a dar consejos espirituales, vino a establecer mandamientos de vida. Él no dijo, sería bueno que améis, sino este es mi mandamiento. Esa diferencia lo cambia todo, porque lo que sale de su boca no se debate, se obedece. Y cuando el Hijo de Dios llama a algo mandamiento, no deja espacio para excusas. Imagina a los discípulos escuchando esa declaración. Habían caminado con Él, habían visto milagros, habían oído parábolas, pero ahora, antes de su partida, Jesús les entrega la prueba más difícil: amar como Él amó. No se trataba de una recomendación moral, ni de una frase inspiradora para repetir en la sinagoga. Era la esencia del reino. Jesús sabía que el amor sería lo único capaz de distinguirlos en un mundo corrompido por la hipocresía y el egoísmo. Hoy, 2000 años después, el eco de esas palabras sigue retumbando. Este es mi mandamiento. Sin embargo, muchos lo tratan como una sugerencia. Se ama cuando conviene, se perdona cuando el otro lo pide, se sirve cuando hay reconocimiento. Pero el amor de Cristo no depende de las circunstancias, depende de la obediencia. La fe verdadera no se mide por lo que sentimos, sino por lo que decidimos hacer incluso cuando cuesta. Porque obedecer a Jesús no es cómodo, es transformador. Obedecer su mandamiento es desafiar nuestra naturaleza. Todo en el ser humano tiende a protegerse, a justificar su orgullo, a responder al mal con mal. Pero Jesús nos enseñó el camino inverso: amar al enemigo, bendecir al que maldice, hacer bien al que odia. Y aunque parezca imposible, Él mismo mostró el ejemplo en la cruz. No predicó amor desde un trono, sino desde una herida. Su autoridad para ordenar amor proviene del sacrificio, no del discurso. Muchos dicen creer en Jesús, pero pocos lo obedecen. No porque no entiendan sus palabras, sino porque les temen. Amar como Él amó implica perder el control, ceder, renunciar. Pero cada vez que obedeces ese mandamiento, el Espíritu Santo se mueve dentro de ti. Es entonces cuando la fe deja de ser religión y se convierte en vida. Porque la obediencia abre puertas que la emoción no puede tocar. Obedecer es amar en acción. Jesús sabía que amar sería la prueba más grande de nuestra fe. Por eso no dijo,
si queréis, sino este es mi mandamiento. No hay interpretación posible, no hay forma de suavizarlo. Él nos está diciendo que sin amor, la salvación no se completa, porque el amor no es un fruto opcional, es la raíz del árbol, y si el árbol no tiene raíces, se seca. Por eso el Evangelio no puede florecer en un corazón que no obedece este mandato. Así que cuando vuelvas a leer esas palabras en Juan 15:12, recuerda que no fueron escritas para inspirarte, sino para confrontarte. No fueron dichas para decorar sermones, sino para transformar vidas. Amaos unos a otros, como yo os he amado. Esa frase es el espejo donde todo creyente debe mirarse, porque Jesús no te está pidiendo un favor. Te está recordando el propósito para el cual fuiste creado, amar como Él. Jesús nunca prometió que amar sería fácil. Lo demostró con su propia vida. Desde el primer día de su ministerio, fue rechazado, malinterpretado y traicionado, pero jamás dejó de amar. Su amor no fue un sentimiento pasajero, fue una decisión eterna. En el Getsemaní, mientras el mundo dormía, Él sudaba sangre orando por los mismos que pronto lo abandonarían. Ese es el amor del que habló. Un amor que duele, pero que salva. Un amor que no busca recompensa, sino obediencia. Cuando dijo, amaos como yo os he amado, sabía exactamente lo que eso significaba. No hablaba de abrazos ni de gestos amables, sino de cargar una cruz por aquellos que no lo merecen. Amar, según Jesús, implica sacrificar lo más valioso, el orgullo, la venganza, la necesidad de tener razón. El amor del Evangelio no se mide por palabras, sino por heridas. Por eso la cruz no fue solo un acto de redención, fue también una lección silenciosa de amor en su forma más pura. Cada paso de Jesús hacia el Calvario fue una enseñanza viva. Cuando Pedro lo negó, Él no lo condenó. Cuando Judas lo traicionó, Él aún lo llamó amigo. ¿Quién puede amar así? Solo quien ha comprendido que el amor no nace del corazón humano, sino del Espíritu Santo. Y cuando ese Espíritu habita en nosotros, el amor deja de ser un esfuerzo y se convierte en una respuesta natural. Porque quien ha sido perdonado aprende a perdonar. Pero amar así cuesta. Cuesta cuando la herida aún duele, cuando la decepción pesa, cuando el orgullo grita, no perdones. Cuesta cuando sientes que dar amor es perder, que perdonar es rendirse. Sin embargo, cada vez que eliges amar, algo invisible sucede. Dios pelea tus batallas. Amar no te debilita, te fortalece. Es la forma más poderosa de fe en acción. Porque amar en medio del dolor es decirle al cielo, confío en tu justicia más que en mi rencor. Jesús no buscó ser comprendido, buscó ser obedecido, y su amor obediente transformó la historia. Nos enseñó que la verdadera grandeza no está en vencer enemigos, sino en vencer el odio dentro de uno mismo. Muchos quieren fe para mover montañas, pero pocos quieren amor para cargar con los demás. Y sin embargo, eso fue lo que Jesús hizo. Llevó nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras caídas, y aún así nos llamó hijos. El amor que cuesta es el que más se parece al de Dios. No se sostiene en palabras bonitas, sino en actos silenciosos. No necesita testigos, solo un corazón sincero. Cuando decides amar al que te falló, el cielo lo registra como un acto de fe. Y cuando perdonas, aunque el mundo no lo entienda, los ángeles celebran. Porque cada vez que eliges amar, te pareces un poco más a Cristo. Así que si hoy te cuesta amar, recuerda esto. A Jesús también le costó, y aún así lo hizo. Él no esperó gratitud ni comprensión. Amó porque esa era su naturaleza y nos invita a hacer lo mismo, no porque sea fácil, sino porque es lo que salva, porque al final la fe sin amor se apaga, pero el amor que cuesta permanece para siempre.
La noche antes de su crucifixión, Jesús hizo algo que ningún maestro hubiera hecho jamás. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. No era un gesto simbólico, era una declaración del reino. Entre aquellos pies sucios estaban los de Pedro, que pronto lo negaría, y los de Judas, que en pocas horas lo traicionaría. Jesús lo sabía, y aún así los lavó, porque su amor no dependía del merecimiento, sino de la obediencia al Padre. Mientras el agua caía y el silencio llenaba el lugar, el cielo observaba una escena que la humanidad todavía no ha comprendido del todo. El Hijo de Dios, postrado ante hombres imperfectos, sirviendo a quienes lo abandonarían. Eso es amar cuando no se merece. Amar cuando no hay reciprocidad. Amar cuando el corazón tiene razones para cerrarse, pero el Espíritu Santo susurra: hazlo igual. Ese tipo de amor no se aprende en libros, se aprende en la cruz. Jesús dijo en Juan 13:15, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él no pidió que lo admiráramos, sino que lo imitáramos. Nos mostró que amar al que te hiere no es debilidad, sino poder espiritual. Porque cuando eliges amar en medio de la traición, demuestras que el Espíritu de Dios domina tu naturaleza. El odio reacciona, pero el amor responde con propósito. Y esa respuesta tiene poder eterno. Piensa en cuántas veces has querido cerrar el corazón. ¿Cuántas veces alguien te falló, te mintió o te hirió y tu primera reacción fue alejarte? Pero Jesús no lo hizo. No puso condiciones. No esperó disculpas. Su amor no dependía de la conducta de los demás, sino de su comunión con el Padre. Porque quien vive en el amor de Dios no ama por obligación. Ama porque entiende que fue amado primero. Y cuando recuerdas cuánto te perdonó Dios, ya no puedes negar perdón a otro. Amar cuando no lo merecen es ir contra la lógica del mundo. Es mirar a alguien que te hizo daño y decidir no devolver el golpe. Es orar por quien te critica, bendecir a quien te ofende y desear el bien de quien te hirió. No porque lo merezca, sino porque Cristo lo haría. Cada vez que eliges amar así, estás escribiendo una historia invisible en el cielo. Una historia donde el amor vence, donde la fe se hace tangible, donde la esperanza respira otra vez. En la vida cristiana, el amor verdadero siempre tiene un costo. No hay amor sin sacrificio, ni perdón sin dolor. Pero ese es el camino del Evangelio. Amar sin esperar nada a cambio. El amor que solo se entrega cuando hay mérito no es el amor de Dios. Él hace salir el sol sobre justos e injustos y envía lluvia tanto al que ora como al que lo ignora. Ese es el carácter del Padre, amor que no se mide ni se negocia. Por eso, cada vez que el resentimiento quiera dominarte, recuerda a Jesús lavando los pies de Judas. Recuerda que el amor no es ciego, sabe exactamente a quién sirve, pero decide hacerlo igual. Porque el amor de Dios no se trata de justicia humana, sino de gracia divina. Amar cuando no merecen es la forma más alta de obedecer a Cristo. Y cuando lo haces, el cielo se inclina para verte, porque acabas de actuar como un verdadero hijo del reino. Jesús no dejó lugar a confusión cuando habló sobre cómo reconocer a los suyos. No dijo por sus milagros, ni por su conocimiento de la Biblia, ni siquiera por su fe. Dijo algo mucho más profundo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Esa frase, tan simple y tan directa, revela el verdadero sello del cristiano. No se trata de dones, ni de poder, ni de fama. Se trata del amor. Sin él, todo lo demás es ruido. Imagina a los primeros creyentes después de la resurrección.
No tenían templos, no tenían púlpitos, ni redes sociales, pero tenían algo que el mundo no podía explicar. Un amor tan real que transformaba a cualquiera que se acercaba. Compartían lo poco que tenían, cuidaban a los enfermos, oraban juntos y se consolaban unos a otros. Ese amor era su carta de presentación ante el mundo. No necesitaban propaganda, porque sus vidas hablaban por sí solas. Con el paso del tiempo, la Iglesia comenzó a llenarse de estructuras, rituales y divisiones, y lo que antes era una llama ardiente se fue apagando. Hoy, muchos se preguntan por qué el mundo ya no escucha el mensaje del Evangelio. Tal vez sea porque dejó de ver el amor en quienes lo predican. Se habla de doctrina, de prosperidad, de promesas de Dios, pero se olvida lo esencial, el amor que demuestra que Cristo realmente vive en nosotros. El amor del que habló Jesús no es un adorno espiritual, es una evidencia de salvación. Un verdadero discípulo no se mide por su elocuencia ni por la cantidad de versículos que recita, sino por la manera en que trata a los demás. Perdona rápido, sirve sin ser visto, ama sin esperar nada. Porque el amor no se expresa solo con palabras, se manifiesta en la forma en que respondemos al dolor, a la traición, al rechazo. Allí es donde se revela si el Espíritu Santo realmente gobierna el corazón. Jesús sabía que el amor sería el rasgo que el mundo no podría falsificar. Los fariseos podían fingir piedad, los hipócritas podían usar máscaras de santidad, pero el amor genuino solo puede venir de Dios. Por eso dijo, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, y el primer fruto del Espíritu es amor. Cuando amas, no por obligación, sino porque Cristo vive en ti, te conviertes en un testimonio viviente del Evangelio. Tal vez hoy el mayor desafío para muchos creyentes no sea predicar más, sino amar mejor. No basta con conocer la palabra, hay que vivirla. El amor es la Biblia puesta en práctica, la fe hecha carne, la esperanza que se vuelve visible. El verdadero discípulo no busca tener razón, busca reflejar a Jesús. No compite, no juzga, no condena, ama, construye y perdona. Y ese tipo de amor es imposible de ignorar, incluso para el corazón más endurecido. Así que, si te preguntas cómo saber si estás siguiendo realmente a Cristo, la respuesta es sencilla y al mismo tiempo profunda. Mira cómo amas. Tu amor cambia el ambiente a tu alrededor. Trae paz, perdón y consuelo. Si es así, entonces estás caminando en el mismo camino que Él. Porque al final no serás recordado por tus palabras, sino por el amor que mostraste cuando nadie más lo hacía. Esa es la verdadera señal del discípulo de Jesús. Hay verdades que estremecen el alma cuando uno las comprende. Una de ellas está escrita en 1 Juan 3:14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. No dice porque creemos, ni porque oramos, ni porque servimos. Dice porque amamos. Esa frase lo cambia todo. Significa que el amor no es un fruto opcional de la fe. Es la evidencia de que hemos sido realmente transformados por el Espíritu Santo. Quien ama, vive. Quien no ama, aún camina entre tinieblas. Jesús no vino solo a perdonarnos. Vino a enseñarnos cómo vivir después del perdón. Y el primer signo de esa nueva vida no es una teología compleja ni una emoción intensa, es un corazón que ama. Cuando el amor de Dios entra en un hombre o una mujer, algo cambia para siempre. La dureza se quiebra, la soberbia cede, la indiferencia se convierte en compasión. La Biblia no dice que el que ora mucho tiene vida, sino el que ama de verdad. El amor es la respiración del alma regenerada, pero no se trata de cualquier amor. El amor humano nace del interés, de la atracción o del afecto. El amor de Dios nace de la cruz. Es un amor que abraza incluso cuando sangra, que perdona mientras es herido, que busca al perdido en lugar de señalarlo. Ese amor no se fabrica con esfuerzo, se recibe, y quien lo recibe
lo da. No se puede experimentar la salvación y seguir viviendo con un corazón endurecido, porque el amor divino siempre deja marcas de ternura en quien lo conoce. Hay muchos que dicen haber encontrado a Dios, pero siguen llenos de resentimiento, juicio y orgullo. No se dan cuenta de que la salvación no se mide por las palabras, sino por la capacidad de amar. Un corazón sin amor es un corazón donde Cristo aún no reina. La fe sin amor se vuelve religión, y la religión sin amor es una tumba con flores. Pero el amor es el signo de que la resurrección ya comenzó dentro de ti. Es la prueba visible de la vida invisible. El apóstol Juan lo explicó con una claridad que duele. El que no ama permanece en muerte. Mira Juan 3:14. No hay neutralidad en esto. O amas o estás muerto. Y eso confronta porque nos obliga a mirar adentro. ¿A quiénes hemos dejado de amar? ¿A quiénes seguimos juzgando? ¿Cuántas veces decimos amar a Dios mientras evitamos mirar a nuestros hermanos? La salvación no se demuestra con palabras dulces, sino con un corazón que late al ritmo del Creador. Cuando el Espíritu Santo llena la vida de una persona, su amor se vuelve contagioso. Empieza a ver el mundo con los ojos de Cristo, a los enemigos con misericordia, a los débiles con ternura y a los perdidos con compasión. Ya no ama por conveniencia, ama porque entiende que así fue amado, y esa conciencia transforma todo. La salvación deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia diaria de gracia. Por eso, si alguna vez dudas de tu fe, no te preguntes cuántos versículos sabes, ni cuántas oraciones hiciste. Pregúntate cuánto amas, porque quien ama está vivo, y quien está vivo en Cristo ha vencido a la muerte. El amor no solo define la salvación, la revela, es la luz que distingue a los redimidos de los religiosos, a los hijos del reino de los que solo lo mencionan. Al final, el juicio no pesará nuestras palabras, sino nuestro amor. Y ese amor, el de Jesús, es el único que permanece para siempre. Hay momentos en los que amar parece imposible. No porque no queramos, sino porque el corazón se ha roto tantas veces que ya no sabe cómo seguir dando. A veces, amar duele más que callar, más que alejarse, más que rendirse, pero fue precisamente en esos momentos cuando Jesús mostró la forma más pura de amor. No cuando todo iba bien, sino cuando fue traicionado, golpeado y crucificado. Allí, en medio del dolor, amó. Y con eso, nos enseñó que el amor verdadero no depende de lo que sentimos, sino de en quién confiamos. Amar cuando duele es una batalla interior. Es mirar a quien te hirió y decidir no devolver el golpe. Es recordar que la venganza puede aliviar por un instante, pero solo el perdón trae paz duradera. Jesús sabía que amar en medio del sufrimiento sería una de las pruebas más grandes de nuestra fe. Por eso prometió ayudarnos con algo que el mundo no tiene, el Espíritu Santo. Solo Él puede derramar en nuestros corazones un amor que no nace de nosotros, sino de Dios mismo. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esa es la clave. No se trata de forzarte a amar, sino de permitir que el Espíritu ame a través de ti. Cuando te sientes débil, Él te fortalece. Cuando sientes rabia, Él te recuerda la cruz. Cuando no puedes perdonar, Él te muestra cuánto fuiste perdonado. El amor de Dios no se aprende, se recibe, y una vez que lo recibes, ya no puedes guardarlo. Empieza a fluir hacia los demás, incluso hacia quienes menos lo merecen. El problema es que muchas veces intentamos amar con nuestras propias fuerzas. Queremos hacerlo bien, pero terminamos cansados, frustrados, decepcionados. Nos olvidamos de que el amor humano tiene límites, pero el amor del Espíritu no. Jesús no espera que ames por tu cuenta, espera que te dejes transformar. Porque cuando el Espíritu Santo toma el control de tu vida, incluso las heridas se convierten en semillas de gracia. Lo que antes dolía empieza a sanar desde adentro.
Amar cuando es difícil no significa permitir abusos ni aceptar injusticias. Significa elegir la paz en lugar del rencor, la oración en lugar de la venganza, la misericordia en lugar del orgullo. Significa decir, Señor, no puedo hacerlo solo, pero contigo sí. Y esa oración tiene poder, porque cuando el alma se rinde, Dios actúa. Él convierte la amargura en perdón, la tristeza en fortaleza y la decepción en crecimiento espiritual. Cada vez que eliges amar cuando es difícil, estás venciendo al enemigo. Estás rompiendo cadenas que quieren mantenerte prisionero del pasado. Estás declarando que tu fe es más grande que tu dolor. Y aunque nadie lo vea, el cielo lo celebra. Porque no hay acto más poderoso que amar cuando el corazón sangra. Esa es la clase de amor que transforma vidas, familias y generaciones enteras. Así que, si hoy te cuesta amar, no huyas, acércate a Dios, habla con Él, cuéntale cuánto duele, cuánto cuesta, y deja que su espíritu te llene. Porque amar sin fuerzas propias no es debilidad, es fe. Y esa fe, guiada por el Espíritu Santo, es la que mantiene viva la esperanza, la que refleja el carácter de Jesús y la que demuestra que su amor sigue obrando, incluso en medio de las heridas. Había un hombre tirado en el camino, ensangrentado, abandonado, casi sin vida. Pasó un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Pasó un levita, también lo miró y siguió. Ambos conocían la ley. Sabían de memoria las promesas de Dios, pero su corazón estaba vacío de compasión. Finalmente, un samaritano, alguien despreciado por los judíos, se detuvo. No preguntó quién era el herido ni qué había hecho para merecerlo. Simplemente se acercó, lo limpió y lo cuidó. Lucas 10, 25, 37. Y en ese momento, Jesús redefinió lo que significa amar al prójimo. Esa parábola no fue una historia moralista, fue un espejo. Jesús estaba mostrando que el verdadero amor no tiene fronteras ni etiquetas. Amar al enemigo no significa aprobar lo que hizo, significa elegir la misericordia por encima del orgullo. El samaritano tenía razones para seguir de largo, pero eligió detenerse, eligió ser diferente, y esa decisión cambió todo. Porque el amor que viene de Dios tiene el poder de convertir enemigos en instrumentos de esperanza. Jesús vivió esa verdad en carne propia. Oró por quienes lo crucificaban, perdonó a los que lo insultaban y extendió la salvación a quienes lo despreciaban. En su cruz no había resentimiento, solo redención. Él no esperó a que el mundo cambiara para amar, amó para que el mundo cambiara. Y ese es el llamado que hace a cada creyente: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Mateo 5:44. Una instrucción imposible sin el Espíritu Santo, pero poderosa cuando se obedece. El amor que transforma al enemigo no actúa desde la emoción, sino desde la revelación. Comprende que el odio no se vence con fuerza, sino con gracia. El amor no siempre cambia a la otra persona, pero siempre transforma a quien lo da. Cuando decides amar a quien te hirió, el enemigo pierde su poder sobre ti. Ya no te controla el rencor, te gobierna el espíritu. Y eso es libertad. Esa es la victoria que Cristo ganó en la cruz y ahora deposita en los corazones que se atreven a amar. Es fácil amar a quien te apoya, pero el verdadero evangelio se prueba cuando amas al que te persigue. Y aunque parezca injusto, es ahí donde se manifiesta la gloria de Dios. Cada vez que eliges el perdón, desarmas al infierno. Cada vez que respondes con bondad, humillas al orgullo del enemigo. Jesús no venció al diablo con violencia, sino con amor. El amor fue su arma secreta, su estrategia divina, su poder oculto que sigue cambiando el mundo hasta hoy. En tiempos donde la gente vive dividida, donde la crítica es más fuerte que la compasión, este mandamiento vuelve a brillar con urgencia. El mundo no necesita más discursos, necesita más ejemplos. El amor no se predica con palabras,
se demuestra con acciones. El buen samaritano no dio un sermón, solo amó. Y esa historia sigue resonando siglos después porque el amor genuino nunca se olvida. Cada acto de misericordia deja una huella eterna. Amar al enemigo no es debilidad, es una declaración de guerra espiritual. Es mirar al mal a los ojos y decirle, no tendrás mi corazón, porque el odio divide, pero el amor reconcilia. El rencor destruye, pero el amor edifica. Y cuando eliges amar, te unes a la misión de Cristo, transformar el mundo un corazón a la vez. Así que, si alguien te ha hecho daño, no respondas con el mismo veneno. Ora, perdona y confía, porque cuando el amor entra en escena, incluso el enemigo más duro puede cambiar. El monte estaba en silencio. Solo se escuchaban los gritos de la multitud y el sonido del martillo clavando los clavos en la madera. Jesús, colgado en la cruz, miraba a quienes lo habían traicionado, a los soldados que se burlaban, a los religiosos que celebraban su muerte. Y aún así, sus labios pronunciaron una de las frases más desconcertantes del Evangelio. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Nadie había amado así. Nadie había perdonado con tanto dolor en el cuerpo y tanta pureza en el alma. Amar en medio del dolor fue el acto más divino de toda la historia. No fue una reacción humana, fue una decisión celestial. Jesús no esperó sentir alivio para amar. Amó en medio de la herida. Nos mostró que el verdadero amor no desaparece cuando llegan las lágrimas, sino que se fortalece en el sufrimiento, porque el amor que proviene de Dios no depende de las circunstancias, sino del propósito. Y en ese momento, su propósito era salvarnos, incluso a costa de su propia sangre. El amor de Jesús en la cruz no fue débil, fue poderoso, porque amar cuando duele no es rendirse, es resistir con fe, es mirar al cielo y decir, no entiendo por qué, pero confío en ti. Cada palabra de Jesús, cada respiración entre el dolor, fue una declaración de amor eterno. Él no solo cargaba nuestros pecados, cargaba nuestras heridas. Y al perdonar, nos enseñó que el amor verdadero no elimina el sufrimiento, lo redime. Hoy, cada uno de nosotros enfrenta momentos en que el dolor parece más grande que la fe. Traiciones, pérdidas, decepciones, silencios. Pero el amor que viene del Espíritu Santo no se apaga en esos momentos, se enciende. Amar en medio del dolor es mirar al cielo y seguir creyendo que Dios tiene un propósito, aunque no lo veas todavía. Es recordar que Jesús no bajó de la cruz, porque su amor era más fuerte que su sufrimiento. Perdonar no significa olvidar lo que te hicieron, significa liberarte de lo que te ata, significa dejar que el amor de Dios cierre la herida que el mundo abrió. Cuando perdonas, estás diciendo, el dolor no me define, el amor de Cristo sí. Y esa decisión no solo sana el alma, también testifica al mundo que el Evangelio es real, porque amar en medio del dolor es lo que más se parece a Jesús. Cada lágrima que derramas amando cuando te duele no pasa desapercibida, el cielo la guarda. Dios la ve y la convierte en testimonio. Amar en medio del dolor no es señal de debilidad, es señal de madurez espiritual. Es la victoria silenciosa que solo los hijos de Dios pueden experimentar, porque mientras el mundo responde con odio, tú respondes con amor, y eso cambia la historia. Así que, si estás sufriendo hoy, no apagues el amor, no te encierres en la herida, levanta la mirada y recuerda la cruz. Allí, el dolor se convirtió en salvación. Y si Jesús pudo amar en medio de su agonía, también puede ayudarte a amar en medio de la tuya. Porque cuando el dolor se une al amor, el resultado siempre es redención. Y donde hay redención, hay vida eterna. El amor de Dios no se negocia, no se mide y no se compra.
Es un amor que no depende de lo que haces, sino de quién eres para Él. Desde el principio, el ser humano ha intentado ponerle condiciones al amor. Te amo si me tratas bien, te perdono si cambias, te ayudo si lo mereces. Pero el amor de Cristo no funciona así. Él amó primero. Amó sin garantías, sin seguridades, sin esperar nada a cambio. Y ese es el amor que nos mandó a vivir. Un amor libre de condiciones, puro como la cruz. El apóstol Pablo lo explicó de manera perfecta en 1 Corintios 13. El amor es paciente, es bondadoso, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo. Estas palabras no describen un ideal imposible, describen a Jesús. Cada una de esas frases es una fotografía de su carácter. Jesús fue paciente con Pedro cuando lo negó, fue bondadoso con la mujer adúltera, no guardó rencor contra los fariseos y en la cruz no buscó lo suyo, buscó nuestra salvación. Ese es el amor sin condiciones. El amor humano muchas veces nace de la conveniencia. Se ama mientras hay algo que ganar, pero el amor de Dios no tiene límites. No depende del comportamiento del otro, sino de la obediencia del que ama. Amar sin condiciones no es ignorar el mal, es responder con el bien. Es decir, no apruebo lo que hiciste, pero elijo no odiarte. Es actuar con misericordia cuando la justicia terrenal grita venganza. Es reflejar al Padre que hace salir el sol sobre justos e injustos. Jesús no amó a los suyos solo cuando le seguían, también los amó cuando huyeron. No amó al mundo porque era bueno, sino para hacerlo bueno. Su amor no fue emocional, fue intencional. Por eso su mandamiento no fue ama si puedes, sino ama como yo te amé. Amar sin condiciones es decidir servir cuando nadie lo nota, perdonar cuando nadie lo merece, y dar incluso cuando parece que ya no queda nada. Porque en esos momentos el amor deja de ser humano y se vuelve divino. Es fácil amar cuando te aplauden, pero el amor verdadero se mide cuando nadie te agradece. El amor que viene del Espíritu Santo no necesita reconocimiento, porque su recompensa viene del cielo. Amar sin condiciones es sembrar en tierra dura, confiando en que Dios dará fruto en su tiempo. Es la fe puesta en práctica, la esperanza que respira, la salvación que se manifiesta en gestos silenciosos. Y aunque el mundo no lo entienda, ese amor tiene poder eterno. Cada vez que eliges amar sin esperar nada a cambio, el reino de Dios avanza un paso más, porque el amor es la única fuerza que puede cambiar corazones sin imponer nada. El amor transforma sin exigir, convence sin gritar y restaura sin humillar. Así es como Dios trabaja, en silencio pero con poder. Cuando decides amar como Él, te conviertes en sus manos sobre la tierra. Eres su reflejo, su mensaje, su testimonio vivo. Así que si sientes que amar sin condiciones es demasiado difícil, recuerda esto. Jesús no te puso condiciones para salvarte. Te amó cuando no lo merecías. Te perdonó cuando aún no lo buscabas. Y te llamó hijo cuando todavía vivías lejos. Ese es el modelo que nos dejó. Amar sin condiciones no es un ideal inalcanzable, es la esencia del Evangelio. Porque solo cuando aprendes a amar así, descubres lo que significa realmente tener el corazón de Cristo. La iglesia de Éfeso tenía fama de ser fuerte, trabajaban duro, discernían la verdad, rechazaban a los falsos maestros. Y sin embargo, Jesús les dijo algo que debería estremecer a cualquiera que sirva en su nombre. Tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. No les reprochó su falta de doctrina, ni su servicio, ni su disciplina. Les reprochó haber perdido lo más esencial, porque cuando la iglesia olvida amar, deja de parecerse a su maestro. El primer amor no es una emoción pasajera,
Es ese fuego inicial que hace que cada oración sea sincera, cada acto de servicio tenga propósito y cada mirada al prójimo esté llena de compasión. Pero con el tiempo, muchos creyentes cambian ese fuego por rutina, ese fervor por costumbre. Se sabe mucho de la Biblia, pero se siente poco del Espíritu Santo. Se habla de justicia, pero se practica poco la misericordia. Y cuando eso pasa, el Evangelio se convierte en religión vacía. Jesús no busca iglesias llenas de gente, busca corazones llenos de amor. Porque el amor es lo único que hace creíble el mensaje de la fe. Puedes tener luces, coros y sermones poderosos, pero si no hay amor, todo es ruido. Pablo lo dijo con claridad. Si no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13:2. El amor no es un accesorio del cristianismo, es su esencia. Sin él, la iglesia pierde su voz, su luz y su autoridad espiritual ante el mundo. Cuando la iglesia olvida amar, comienza a dividirse. El juicio reemplaza la compasión, la crítica toma el lugar de la oración y el orgullo espiritual apaga al Espíritu Santo. Se empieza a medir la fe por apariencias, por posturas, por denominaciones. Pero Jesús nunca pidió templos perfectos, pidió corazones humildes. Dijo, «En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros». Juan 13:35. Y esa sigue siendo la prueba más difícil y la más necesaria. El amor no significa aceptar el pecado, significa restaurar al pecador. Jesús comía con publicanos, hablaba con prostitutas y abrazaba leprosos, no para aprobar su vida, sino para mostrarles otra. Él no vino a condenar, sino a salvar. Y si la iglesia realmente sigue sus pasos, debe hacer lo mismo. Una iglesia sin amor no sana, hiere, no guía, aleja. Pero cuando el amor de Dios vuelve a ocupar el centro, incluso los más rotos encuentran refugio otra vez. Recuperar el primer amor no es encender una emoción, es volver a la cruz. Es recordar por qué empezamos a seguir a Cristo. Es servir con gozo, perdonar rápido, escuchar más, juzgar menos. Es volver a llorar por lo que a Dios le duele y alegrarse por lo que alegra su corazón. Solo así la iglesia vuelve a ser sal y luz. Solo así el Evangelio vuelve a ser una buena noticia para el mundo. Y cuando eso sucede, el cielo sonríe. Porque una iglesia que ama se convierte en la voz de Dios en la tierra. Sus palabras sanan, sus manos consuelan, sus actos transforman, y el Espíritu Santo vuelve a moverse entre ella como en los primeros días. Por eso Jesús dijo, «Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete». No lo dijo con ira, sino con amor. Porque cuando la iglesia vuelve a amar, el mundo vuelve a creer. En los primeros días después de la resurrección no había templos ni micrófonos, ni grandes campañas evangelísticas. Había solo un pequeño grupo de hombres y mujeres transformados por el amor de Dios. Hechos 2, 44, 47 lo describe así. Todos los creyentes estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. No era una estrategia de crecimiento. Era el poder del amor en acción. El amor hacía lo que las palabras no podían. Aquellos primeros cristianos no predicaban para ser admirados. Compartían lo que habían recibido, gracia, perdón y esperanza. No había competencia, ni orgullo, ni búsqueda de fama. Había comunidad, servicio, compasión. Su amor era tan real que la gente quería formar parte de ello. No por obligación, sino porque el amor atrae, convence y transforma. El Evangelio se multiplicaba sin necesidad de campañas, porque el amor se predicaba solo. Jesús nunca dijo, «Id y convencid al mundo con argumentos». Dijo, «Id y haced discípulos». Mateo 28:19. Y los discípulos no se forman solo con enseñanza, sino con ejemplo.
El mundo no necesita más teorías sobre el amor, necesita ver el amor. Cuando un creyente alimenta al hambriento, perdona al ofensor o abraza al que todos rechazan, el Evangelio se hace visible. Y ese testimonio vale más que 1000 sermones. Porque el amor abre puertas donde la religión las cerró. El amor fue y sigue siendo el lenguaje más poderoso del reino. Es imposible resistirse a él. Puede derribar muros, sanar heridas y cambiar ciudades enteras. Cuando la Iglesia ama, el Espíritu Santo se mueve con libertad. Cuando deja de amar, el Evangelio se estanca. Por eso Jesús dijo, una ciudad puesta sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Él hablaba de una iglesia cuyo amor brilla tanto que ilumina incluso la oscuridad más profunda. Amar no significa ser débil ni callar la verdad. Significa hablarla con misericordia. Significa extender la mano mientras señalas el camino. Los apóstoles no cambiaron el mundo con condena, sino con compasión. Predicaban a Cristo crucificado, pero lo hacían con lágrimas en los ojos por las almas perdidas. Y eso tocaba corazones. Porque el amor siempre tiene autoridad, incluso cuando el mundo no lo entiende. Hoy el mensaje sigue siendo el mismo. El Evangelio no se multiplica por debate, sino por amor. Un solo acto de compasión puede abrir una puerta que 1000 argumentos cerraron. Una oración sincera por alguien que sufre puede hacer más que cualquier discurso teológico. Cuando amamos, el Espíritu Santo se mueve, las cadenas caen y los corazones se abren. El amor no solo predica, evangeliza sin palabras. Por eso, si realmente quieres compartir a Jesús, empieza amando como Él. Ama con paciencia, con humildad, con verdad. Ama incluso cuando nadie lo note, porque el cielo sí lo ve. Cada gesto, cada palabra, cada oración puede ser la semilla de una salvación. Y cuando el amor guía tus pasos, no hay límite para lo que Dios puede hacer. Porque el amor no solo multiplica el Evangelio, lo hace eterno. Pilato lo miraba, buscando en su rostro alguna señal de miedo, algún gesto de resistencia. Pero Jesús guardaba silencio. Había sido acusado falsamente, golpeado, humillado frente a todos. Y aún así no respondió con ira. Mientras el mundo esperaba una defensa, Él eligió el perdón. Mientras los soldados se burlaban, Él permanecía en calma. Ese fue el momento en que el poder humano se enfrentó al poder del amor y perdió, porque el amor de Cristo no lucha con espadas, conquista con mansedumbre. Jesús podría haber llamado a legiones de ángeles, podría haber silenciado a sus enemigos con una sola palabra, pero eligió callar, eligió amar. Su victoria no se vio en un campo de batalla, sino en una cruz. Mientras el mundo pensaba que lo había vencido, Él estaba venciendo al odio con la compasión. El amor desarmó al imperio más poderoso de la tierra y 2000 años después sigue cambiando corazones. Ese es el poder del amor de Dios. Vence sin destruir, reina sin imponer, conquista sin dominar. El mundo no sabe qué hacer con ese tipo de amor. Puede resistir la lógica, puede desafiar la autoridad, pero no puede escapar del amor verdadero, porque el amor de Cristo no busca ganar una discusión, busca ganar un alma. Cuando respondes al odio con bondad, cuando eliges perdonar en lugar de vengarte, el enemigo se queda sin armas. Nada descoloca más al mal que un corazón que sigue amando cuando todo invita a odiar. Jesús no vino a crear revoluciones políticas, sino revoluciones del corazón. Cambió el curso de la historia sin un ejército, sin dinero, sin poder, solo con amor. Y ese mismo amor sigue siendo el arma más poderosa del creyente. No es débil, es divino. No es pasivo, es sobrenatural. Porque cuando eliges amar en medio del conflicto, estás declarando que tu fe no depende del mundo, sino del Espíritu Santo que vive en ti. El amor que desarma al mundo no siempre recibe aplausos. A veces duele, a veces cansa, a veces parece inútil.
Pero cada acto de amor tiene un impacto eterno. Jesús murió aparentemente derrotado, pero su amor cambió el destino de la humanidad. Y lo mismo sucede contigo. Cuando eliges amar en medio del caos, estás dejando una marca que el tiempo no puede borrar. El amor verdadero no pierde, siembra. El apóstol Pablo lo entendió cuando escribió: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. No hay otra manera. El odio solo genera más odio, pero el amor corta la cadena. Es la única fuerza capaz de detener la destrucción del alma. Por eso, cada vez que eliges amar, aunque el mundo no lo entienda, estás haciendo guerra espiritual y ganándola. Así que cuando la vida te empuje a responder con enojo, recuerda el rostro de Jesús frente a Pilato. Recuerda sus ojos llenos de compasión en medio del dolor. Él no respondió para defenderse, respondió para salvarnos. Y esa es la lección más poderosa que podemos aprender. El amor no siempre evita la cruz, pero siempre trae resurrección. Porque el amor que viene de Dios no solo desarma al mundo, lo transforma para siempre. Hay muchos que dicen tener fe. Fe para creer en milagros, fe para orar por provisión, fe para esperar promesas. Pero Jesús nos mostró que la verdadera fe no se demuestra solo en lo que creemos, sino en cómo amamos. Porque amar no es un sentimiento, es una evidencia. En 1 Juan 4:20 está escrito: el que dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esas palabras no son un juicio, son un espejo. La fe sin amor es una fachada. Puedes conocer versículos, levantar las manos en adoración y aún así tener el corazón cerrado. Jesús lo dejó claro. El amor es la prueba de autenticidad de un creyente. Si tu fe no te lleva a amar, no es fe viva, es religión. Porque el amor es el fruto inevitable de quien realmente ha conocido a Dios. El Espíritu Santo no habita en un corazón que no ama, habita en aquel que se deja quebrar por compasión. Amar no prueba lo que sientes, prueba lo que crees, porque creer en Dios sin amar al prójimo es una contradicción espiritual. Jesús no separó la fe del amor, las unió. Por eso dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15:12. Él no estaba dando una sugerencia, estaba mostrando el estándar del reino. Tu fe se prueba cada vez que decides amar cuando no es fácil, perdonar cuando duele y orar por quien no lo merece. Muchos quieren una fe que mueva montañas, pero pocos quieren un amor que mueva corazones. Sin embargo, para Dios, el amor es el mayor milagro. No hay poder más grande que el de un alma que ama cuando debería odiar. Amar en medio de la oscuridad es declarar con acciones lo que tu boca dice en oración: Señor, confío en ti. Porque amar es una forma de fe en movimiento, y esa fe es la que cambia el mundo. El mandamiento del amor no solo prueba tu fe ante Dios, también la revela ante los demás. El mundo no se convence por discursos, se convence por actos. El Evangelio no se impone, se demuestra. Cuando amas sin esperar nada, cuando ayudas en silencio, cuando respondes con paciencia, estás predicando sin palabras. La gente puede dudar de tus palabras, pero nunca podrá negar tu amor, porque el amor es la evidencia visible de una fe invisible. El amor que prueba la fe no nace del esfuerzo humano, sino de la relación con el Espíritu Santo. Es Él quien transforma el corazón, quien nos enseña a amar incluso cuando no entendemos. Cuanto más cerca estás de Dios, más fácil se vuelve a amar. No porque las personas cambien, sino porque tu mirada cambia. Dejas de ver enemigos y comienzas a ver almas que necesitan lo mismo que tú: gracia, misericordia y perdón. Así que si hoy te preguntas si tu fe es real, no mires tus logros espirituales, mira tu capacidad de amar,
porque al final la pregunta no será cuántos milagros hiciste, sino cuánto reflejaste a Cristo. Y cada vez que elijas amar, incluso en silencio, estarás pasando la prueba. Porque en el reino de Dios, la fe no se mide por palabras, se mide por amor. Habrá un día en que el ruido del mundo se apagará, las luces de esta tierra se extinguirán, los títulos y los logros perderán su valor, y solo quedará una pregunta resonando ante el trono de Dios. ¿Amaste? No cuántos sermones escuchaste, no cuántos milagros viste, no cuántos versículos memorizaste, sino cuánto amaste. En Mateo 25, Jesús habló de ese momento, cuando el Hijo del Hombre se siente en su gloria y separe a las naciones no por sus palabras, sino por sus actos de amor. Allí no se mencionarán grandes hazañas, sino gestos sencillos. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste. Mateo 25, 35, 36. Y muchos preguntarán confundidos, ¿cuándo te vimos, Señor? Entonces Él responderá, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ese será el momento en que el amor revelará quién realmente conoció a Cristo, porque el amor será la medida de la salvación. Jesús no dejará pasar las palabras bonitas ni las intenciones nobles, mirará las acciones nacidas del amor verdadero. Y eso debería hacernos temblar y reflexionar, porque es posible servir sin amar, pero es imposible amar sin servir. Quien ama, actúa. Quien ama, perdona. Quien ama, comparte. El amor no se queda quieto, no es teoría, es movimiento. Es la fe puesta en marcha, la esperanza hecha visible. Ese día muchos se sorprenderán. Gente sencilla, que quizá nunca predicó ni tuvo un ministerio, será exaltada porque amó en silencio, sirvió sin reconocimiento, ayudó sin testigos. Y otros, que creyeron tener una gran fe, serán confrontados porque su amor se enfrió. Jesús no busca perfección, busca corazones dispuestos a amar, porque cada acto de compasión, por pequeño que sea, tiene valor eterno ante los ojos de Dios. El amor será el idioma del juicio. No habrá traducciones, no habrá excusas. El que amó entenderá la voz del Cordero, el que no amó quedará en silencio. Y es que el amor no se improvisa el día del juicio, se practica aquí, en medio del dolor, del conflicto, de la rutina. Cada vez que eliges amar, estás preparándote para ese encuentro. Cada vez que perdonas, estás acumulando tesoros que el tiempo no puede robar. Dios no te medirá por lo que lograste, sino por lo que diste. No te preguntará cuánto sabías, sino cuánto amaste, porque amar es la manifestación más alta de la fe. No hay nada más parecido al cielo que un corazón que ama como Jesús. Por eso Pablo dijo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13:13. Ese versículo no es poesía, es una advertencia divina. Todo lo demás pasará, solo el amor quedará en pie. Así que vive con esa conciencia. Cada día es una oportunidad para demostrar el amor de Cristo. No dejes que el orgullo te robe lo eterno. Ama cuando nadie lo espere, perdona cuando nadie lo pida, ayuda cuando nadie lo merezca, porque el día en que el cielo te mire a los ojos, no preguntará tu religión ni tu historia, solo buscará en ti la huella de su amor. Y si la encuentra, escucharás las palabras más dulces del universo, bien hecho, siervo fiel. En el Gólgota, el amor tomó forma humana. No fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús en la cruz. Fue el amor. Un amor tan profundo que no buscaba venganza, sino redención. Allí, entre el dolor y la sangre, el Hijo de Dios cumplió el mandamiento que había enseñado. Amaos unos a otros, como yo os he amado. En ese momento, esas palabras dejaron de ser una enseñanza y se convirtieron en un hecho eterno. Jesús no solo habló del amor, lo encarnó hasta el final.
Mientras la multitud gritaba, mientras los discípulos huían y el cielo se oscurecía, Él seguía amando. Amó al ladrón que lo insultó, amó al otro que lo reconoció, amó a los soldados que lo clavaron, amó a la humanidad entera que aún no comprendía lo que estaba presenciando. Su amor no se detuvo ante la traición ni ante el sufrimiento, porque el amor que viene de Dios no tiene límites. Se extiende donde la lógica termina, sana donde la culpa consume y restaura donde la esperanza parece perdida. En esa cruz, el amor dejó de ser una idea y se volvió salvación. La sangre que corría por la madera era la prueba viviente de que el amor no solo cambia vidas, sino destinos eternos. Por eso la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Cada gota derramada hablaba un idioma que el universo entero entendía: amor, redención, perdón. Jesús no amó a la humanidad porque lo mereciera, la amó porque era su naturaleza hacerlo, y ese amor sigue vivo hoy. Cuando caes, te levanta; cuando te alejas, te busca; cuando crees que no vales, te recuerda la cruz. Ese amor no se ha enfriado con el tiempo. Cada día el Espíritu Santo sigue llamando corazones, recordando que el precio fue pagado y que la puerta sigue abierta. No hay pecado demasiado grande que el amor de Cristo no pueda borrar. Ese amor no solo te salva del infierno, también te salva de ti mismo. Te libera del odio, del orgullo, del miedo, de la culpa. Te enseña a ver a los demás como Dios los ve, con compasión. Porque quien ha sido tocado por ese amor no puede seguir viviendo igual. El amor de Cristo no solo perdona tus pecados, transforma tu carácter. Te vuelve más paciente, más misericordioso, más semejante a Él. Muchos buscan señales, milagros o respuestas, pero la mayor señal ya fue dada: una cruz vacía y un sepulcro abierto. Ahí está la prueba definitiva de que el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Por eso Jesús resucitó, para demostrar que el amor no fracasa. Todo lo que nace del amor de Dios tiene poder de resurrección. Lo que el mundo da por perdido, Él lo restaura. Lo que parece muerto, Él lo revive, porque su amor salva, sana y renueva, y esa es la verdad que lo cambia todo. No hay salvación sin amor, porque el amor es la salvación. Jesús no vino a imponer una religión, vino a ofrecer una relación sellada por el sacrificio más grande y por una promesa eterna: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ese amor sigue vivo y hoy te llama por tu nombre, porque la cruz no fue el final, fue el comienzo del amor que salva. Después de escuchar todo lo que Jesús enseñó, queda una verdad imposible de ignorar: la fe sin amor no tiene vida. El amor fue, es y seguirá siendo el sello de los verdaderos hijos de Dios. No hay milagro, ni profecía, ni sacrificio que pueda reemplazarlo, porque el amor no fue una parte del mensaje de Cristo, fue el mensaje mismo. Él no pidió seguidores admirados, pidió corazones dispuestos; no pidió religión, pidió relación. Y esa relación se demuestra cuando eliges amar, incluso cuando cuesta. Jesús no dijo: serán conocidos por sus templos o por sus palabras. Dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Juan 13:35. Y tal vez ese sea el desafío más grande de nuestro tiempo: volver al amor original, al amor que sirve, que perdona, que abraza sin condición. Un amor que no busca razones, sino oportunidades para reflejar a Cristo. Porque cada vez que eliges amar, estás predicando el Evangelio sin usar palabras. Estás llevando esperanza donde solo hay heridas, y estás demostrando que la fe todavía tiene poder. Así que, antes de cerrar este video, hazte una pregunta: ¿a quién necesitas amar hoy? ¿A quién debes perdonar? ¿A quién debes volver a mirar con los ojos de Cristo?
No esperes sentirlo, simplemente hazlo, porque el amor que actúa abre el cielo, y cuando amas, Dios se mueve. Recuerda, el amor no es debilidad, es obediencia, y solo quienes obedecen ese mandamiento conocerán la verdadera salvación. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu amén en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto y suscríbete, porque aquí cada día compartimos historias que renuevan la fe, la esperanza y el amor de Dios. Activa la campanita para no perderte los próximos mensajes. Y nunca olvides esto, el amor no es un sentimiento, es una decisión que define tu eternidad. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.